Hola, saludos a todos. Vamos a comenzar con esta sesión donde vamos a explicar lo que es el movimiento curvilíneo con la componente normal y tangencial de la aceleración. Para ello vamos a describir una partícula que describe una trayectoria curva donde vamos a tener una componente tangencial que, como su nombre lo indica, siempre va a estar actuando como tangente a la trayectoria, y vamos a tener una componente normal que siempre va a estar actuando hacia el centro de la trayectoria. Es importante recordar que nosotros vamos a tener un punto de partida del desplazamiento, es decir, vamos a tener aquí una distancia que vamos a denominarla como S. Vamos a tener un origen o un radio O donde va a estar apuntando nuestro vector normal. A medida que se mueve la partícula, obviamente este vector normal va a estar apuntando, como dije, siempre hacia el centro. Así que si está en esta posición, dicho vector normal va a estar apuntando en esta dirección. Y la componente tangencial, pues como su nombre lo indica, siempre va a estar actuando tangencialmente a la trayectoria. ¿Ok? Una vez que ya tenemos establecido esto, pues queda por preguntarse: ¿cómo podemos definir lo que es la aceleración con este tipo de coordenadas? Porque en el caso de la velocidad, esa siempre va a actuar de manera tangencial a la trayectoria, siempre. Para ello vamos a establecer lo siguiente. Vamos a establecer que la velocidad va a ser igual a ¿qué? La velocidad es un vector, va a ser igual a la magnitud de la velocidad multiplicada por un vector tangencial que especifica su dirección, porque ya lo habíamos dicho. Esto que tenemos aquí lo podemos representar también como, de manera escalar, como la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, ¿ok? Porque es una tasa de cambio donde el objeto, en este caso la partícula, va a cambiar de posición conforme se va moviendo, ¿ok? Y si nos damos cuenta, pues aquí tenemos el producto de dos funciones. ¿Qué pasa si yo derivo esto? Si yo derivo y quiero conocer la aceleración, pues porque la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, voy a tener que esto va a ser igual, tenemos esto aquí, va a ser igual a la derivada del producto de dos funciones, que recordemos que es la derivada del primer término multiplicado por el segundo, más el primer término que va a multiplicar a la derivada del segundo. ¿Ok? Ya tenemos esto establecido. Y ahora bien, ¿cómo podemos conocer cada una de estas partes? Para la parte tangencial, nosotros simplemente vamos a recordar y a saber que la velocidad siempre, bueno, la componente de la aceleración tangencial siempre va a estar actuando tangencialmente. ¿Ok? Aquí no hay más. Simplemente sabemos que la componente tangencial es simplemente la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces vamos a ponerlo aquí simplemente como aceleración tangencial. ¿Ok? Con un vector tangencial que especifica la dirección. Pero ¿qué pasa con esta parte? ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿Cómo podemos definir? De hecho, aquí hay un pequeño detalle, vamos a corregirlo porque aquí no es tangencial, aquí es normal. Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a poder conocer esto de aquí? Si nosotros nos damos cuenta, tenemos una trayectoria curva en la cual vamos a tener una posición y otra posición, una posición inicio y una posición final, ¿ok? Nosotros tenemos nuestro centro de radio, que vamos a definirlo como O, y vamos a tener lo que se conoce como un radio de curvatura que está dado por este segmento que está aquí, ¿ok? Esto es el radio de curvatura. Y este radio de curvatura nos va a definir lo que es la parte de la componente normal de la aceleración. A medida que nosotros tenemos un desplazamiento, porque obviamente se está desplazando la partícula, vamos a tener lo que es un diferencial de S o un diferencial de posición, porque se está moviendo con respecto al tiempo, ¿ok? Si nosotros lo analizamos y nos damos cuenta, tenemos un cambio de posición angular que vamos a definirlo como un diferencial de teta, porque tenemos un cambio en el ángulo, ¿ok? Dicho de otra manera, si nosotros lo vemos de esta manera, vamos a tener un vector normal que está apuntando, ya habíamos dicho, hacia el centro de la trayectoria y un vector tangencial, ¿ok? Tenemos esto de aquí, vamos a tener un cambio de posición, aquí lo tenemos de esta manera, donde tenemos un diferencial de teta, vamos a tener aquí un vector que vamos a llamar un vector tangencial prima, porque ya es un cambio de posición, supongamos que tenemos la partícula aquí y aquí otro punto, es prácticamente la representación de lo que tengo aquí, y vamos a tener aquí un vector y aquí otro vector. Y este vector que tenemos aquí lo vamos a denotar como un diferencial
de la componente tangencial, ¿ok? Ya que tenemos esto establecido, pues no podemos darnos cuenta de que hay, como dije, un cambio en la posición angular, ¿ok? ¿Y de qué manera podemos conocer esto de aquí? ¿O de qué forma podemos nosotros intuir? Bueno, recordemos que algo importante, cuando nosotros tenemos un segmento de arco como lo que tenemos aquí y queremos conocer su longitud, recordemos que la longitud de este segmento va a estar dada por el producto del radio por el ángulo, ¿ok? De esta forma. Ahora bien, yo quiero conocer esto que tengo aquí. Si nos damos cuenta, podemos ver que esto de aquí, como es un vector unitario, esta componente tangencial, vamos a ponerlo aquí de esta forma, va a ser igual a 1. Su magnitud va a ser igual a 1 porque es un vector unitario. Y sabemos que va a estar en la dirección normal, ¿ok? Ahora bien, podemos definir que como hay un cambio en este vector, esto simplemente va a ser igual a esto de aquí, al diferencial de θ por el vector normal. Porque la componente normal, como dije de la aceleración, va a estar dada en la dirección normal. ¿Ok? Aquí tenemos este vector. Y ahora bien, si nosotros lo representamos de otra manera, podemos usar la notación de punto, ponerlo así, y tener esto. ¿Ok? Y tenemos esto de aquí. Es básicamente lo mismo que tengo arriba. Y bien, si nosotros recordamos lo que habíamos dicho aquí, esto podemos definirlo simplemente como el diferencial de S, que va a ser igual al radio de curvatura por un diferencial del ángulo. ¿Ok? Y ya que tenemos esto de aquí, podemos despejar eso, o bueno, podemos denotarlo de otra manera, como la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo por el radio de curvatura por, obviamente, también la derivada de esto, en notación de punto. Y si yo despejo este ángulo de aquí, que es el que me interesa conocer, esta parte de acá, simplemente vamos a darnos cuenta que esto de aquí, lo que es la derivada de la posición angular, va a ser igual a la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo sobre el radio de curvatura. ¿Ok? Que dicho de otra manera, si yo tengo la derivada del desplazamiento, no es más que la velocidad sobre el radio de curvatura. ¿Ok? Y si yo observamos aquí todo lo que es, bueno, este caso de aquí, nos damos cuenta que es en la dirección normal. Entonces, podemos representar nuestro vector tangencial, o bueno, su derivada, que va a ser igual a la derivada de la posición angular en la dirección n, normal, que va a ser igual a las deducciones que tenemos aquí, que ya habíamos puesto previamente, igual a esto, igual a esto de aquí. ¿Ok? Ya que tengo esto establecido, pues simplemente ya podemos definir esta componente que tenemos de este lado. Y entonces ya podemos decir, sustituyendo, que esto de aquí va a ser nada más y nada menos que la velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura. ¿Ok? De hecho, aquí nuevamente otra corrección en esta parte, que si era tangencial. Estaba pensando que era la parte donde se daban las componentes normal y tangencial para su magnitud, pero no. Es básicamente lo que es la componente tangencial. ¿Ok? Aquí fe de ratas, aquí esto es correctamente de esta manera. Si era tangencial. ¿Ok? Lo único que hacemos es buscar esto de aquí, esta tasa de cambio. ¿Quién rayos es eso? Pues ya lo dedujimos, ¿no? A través de lo que es un segmento de arco y de ahí establecimos lo que es la derivada con respecto a la posición, con respecto al tiempo y establecimos esto. Y simplemente esto que tenemos aquí va a estar en dirección normal, ¿ok? Esto que tenemos aquí, como tenemos una b y una b aquí afuera, que es la velocidad, multiplicado nos da al cuadrado. Entonces tenemos esto de aquí. Y esto, representado de esta forma, es lo que se conocen como las componentes tangencial y normal de la aceleración. Ahora bien, podemos definir lo que es la componente tangencial, como ya habíamos dicho previamente. Vamos a borrar tantito aquí para que no se revuelva toda la información. Vamos a poner esto así. Vamos a tener que la componente tangencial simplemente habíamos dicho que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, o si queremos ponerla en función del
Desplazamiento, pues simplemente es la aceleración por un diferencial de desplazamiento que va a ser igual a la velocidad por un diferencial de velocidad, ¿ok? Y para el caso de la aceleración normal, pues simplemente es la velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura, ¿ok? Dicho de otra manera, si nosotros ya queremos calcular lo que es la magnitud de la aceleración, simplemente es la raíz al cuadrado de la componente tangencial al cuadrado más la raíz, que diga, más la componente normal al cuadrado. ¿Ok? Esto por teorema de Pitágoras. Y entonces ya tenemos la manera en que nosotros podemos conocer la magnitud de la aceleración dadas las componentes tangencial y normal. ¿Ok? Esto que tenemos aquí, esta componente normal, es lo que no, generalmente se le conoce como aceleración. Vamos a ponerlo aquí. Aceleración centrípeta. ¿Por qué? Porque va a estar actuando siempre al centro de la trayectoria, como ya lo habíamos dicho. En otras ocasiones se le conoce como fuerza centrípeta, pero no es una fuerza, sino una componente de la aceleración. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos esto establecido, podemos establecer dos casos fundamentales. ¿Qué pasa cuando una partícula se mueve en una trayectoria rectilínea? El radio de curvatura va a tender a infinito, por lo cual su aceleración simplemente va a estar dada por la aceleración tangencial, que habíamos dicho que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Ok? Es la que va a estar representando simplemente la aceleración en esto. Pero ¿qué pasa ahora, por ejemplo, si tenemos una trayectoria totalmente curva? Es decir, por ejemplo, una partícula moviéndose a lo largo de un círculo. Aquí su aceleración, como habíamos visto previamente, va a permanecer constante. La aceleración permanece constante y siempre va a estar actuando lo que es la aceleración normal. ¿Ok? Aquí la aceleración tangencial va a ser igual a 0 porque es constante, mientras que la aceleración normal es la que nos va a estar dando la información de la aceleración de esta partícula. ¿Ok? Estos son los dos casos que hay que considerar para poder establecer el análisis. Vamos con un problema para poder representar todo esto. Entonces, ya que tenemos, como dije, esto establecido, vamos a comenzar con este análisis. Entonces, tenemos el primer problema que nos dice lo siguiente. Dice que el automóvil viaja a lo largo de la carretera a una rapidez de 300 metros por segundo en función de la posición, donde S está en metros. Nos pide calcular lo que es la magnitud de la aceleración cuando el tiempo es igual a 3 segundos. Si el tiempo es igual a 0 cuando S es igual a 0, es decir, cuando está en la posición de referencia. Ok. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder nosotros desarrollar este tipo de problemas? Bueno, aquí nos está diciendo que la velocidad, habíamos dicho, que es la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Ok? Nosotros queremos conocer la aceleración en ese intervalo de tiempo. Pero ¿qué necesitamos para conocer nosotros la aceleración? Necesitamos despejar este valor que tenemos aquí. Es decir, nosotros tenemos esta función que nos dice que la velocidad es igual a 300 sobre S. ¿Ok? Nos están dando una velocidad en función de algo. Es decir, en función de la posición. ¿Ok? Queremos conocer este valor en este intervalo de tiempo. ¿Cómo podemos conocerlo? Simplemente nosotros aquí lo que vamos a hacer es resolver esta ecuación diferencial. Vamos a establecer aquí lo que es la diferencial del tiempo, donde vamos a tener lo que es la diferencial de posición sobre la velocidad y vamos a integrar todo esto. ¿Cómo lo vamos a integrar? Simplemente el tiempo es lo que nosotros queremos conocer. Es un tiempo que pues vamos a definirlo de 0 a 3 segundos y vamos a poner esto de 0 a S. ¿Ok? Porque recordemos que aquí nos están dando cuando S es igual a 0. Es decir, nuestro punto de origen, nuestro punto de llegada, el punto de llegada nosotros no conocemos. ¿Ok? Es S. Entonces, vamos a tener que resolver esta ecuación diferencial. ¿Y qué es lo que nos vamos a topar aquí? Aquí lo que vamos a tener simplemente del lado izquierdo, vamos a tener que es una integral de una diferencial del tiempo. Simplemente va a ser el tiempo evaluado en un intervalo de 0 a 3 segundos. ¿Esto a qué va a ser igual? Simplemente va a ser igual. Si nosotros sustituimos, vamos a tener lo que es la integral. Nuevamente la escribimos así, de 0 a S. Vamos a tener de S sobre 300 sobre S. ¿Ok? Podemos desarrollarlo, obviamente, por ley del sándwich. ¿Cuánto nos va a quedar? Nos va a quedar 300 abajo
y nos va a quedar S arriba. Entonces nos terminaría dando esto, es decir, vamos a tener S por el diferencial de S sobre 300. Ok, una vez hecho esto, pues simplemente aquí vamos a poner el tiempo evaluado ya estableciendo los límites de integración, va a ser 3, que va a ser igual a S al cuadrado, porque es una integral básicamente de una función exponencial, bueno, no función exponencial, de una función con un exponente 1, donde nosotros integramos y nos va a dar S al cuadrado, ¿ok? Esto sobre 600. ¿Por qué? Porque recordemos que la integral de esto de aquí simplemente va a ser igual, sacamos la constante que es 300, vamos a tener la integral de esto que es S al cuadrado sobre 2, porque recordemos que le estamos sumando un 1, ¿ok? Cuando nosotros estamos integrando, contrario de la derivación que se le resta 1. Entonces, ya que tenemos eso, pues simplemente la posición S va a estar dada por la raíz cuadrada del producto de 3 por 600, ¿ok? ¿Y esto cuánto nos va a dar? Nos va a dar un valor de 42.426 metros. Siempre es importante recordar que las cifras significativas después del punto tienen que ser 3 para una mayor exactitud, ¿ok? Esto es por convención. Y entonces, ya que tenemos esto de aquí, pues, ¿cuánto va a ser el valor de la velocidad? Simplemente sustituimos, tenemos 300 entre estos 42.426 y nos va a dar esto un valor de 7.071 metros por segundo, ¿ok? Ya tenemos este valor de la velocidad, ¿ok? ¿Para qué rayos nos va a servir? Para poder conocer nosotros lo que es la aceleración tangencial y la aceleración normal, porque recordemos que estos son los datos que necesitamos para poder hallarla. Entonces, recordemos simplemente que la aceleración en función de la posición está dada por esta expresión. Ahora bien, si yo quiero conocer únicamente lo que es la aceleración, en este caso la aceleración tangencial, sabemos que es la velocidad por la derivada de la velocidad con respecto a la posición. ¿Ok? Entonces, ¿esto de aquí a qué va a ser igual? Pues simplemente la velocidad ya la conocemos porque nos está dando el problema. Es 300 sobre S, que me va a multiplicar a la derivada de la velocidad con respecto a la posición. Es decir, lo que tengo aquí toca derivarlo de nueva cuenta. ¿Y cuánto va a ser eso? Simplemente va a ser 300 sobre menos S al cuadrado. Porque si nosotros lo vemos de cierta forma, podemos hacerlo aquí para desarrollarlo un poquito más entendible. Simplemente va a ser 300 S a la menos 1 porque es el recíproco. Recordamos que estamos derivando, le estamos restando 1 y simplemente ¿cuánto nos va a quedar? 300, lo escribimos de nueva cuenta como estaba, S al cuadrado, ¿ok? Y aquí multiplicando por la derivada de lo que tenemos aquí, ¿ok? Entonces esto va a ser negativo. La derivada de S es 1 y pues simplemente nos queda esto de aquí, ¿ok? Ya que tenemos esto establecido, pues ya lo que sigue simplemente es puro desarrollo de esta expresión y cuánto nos va a quedar. Esto nos va a quedar que va a ser 300 aquí. Si nosotros sustituimos el valor de S, que ya lo conocemos, aquí nos va a dar que la aceleración tangencial es menos 1.178 metros por segundo. ¿Ok? Ya tenemos hecho eso. Entonces, aquí de hecho en esta parte de la derivada me faltó que era multiplicar por un menos 1. ¿Ok? Vamos a desarrollarlo aquí de esta forma, porque se ve un poquito apretado. Vamos a tener aquí la derivada de la velocidad con respecto a la posición. Simplemente habíamos dicho que es 300, que me multiplica, bajamos el exponente, menos 1 por S menos 2. ¿Ok? Y esto nos termina dando lo que teníamos allá abajo, que es 300 menos S al cuadrado. Entonces, ya que tengo esto de aquí, nosotros ya podemos hallar lo que es el valor de la aceleración tangencial, que es lo que tenemos aquí. ¿Por qué nos da negativa? Porque si nos damos cuenta se está moviendo en la parte del lado derecho hacia el lado izquierdo. Por eso es entendible que el valor es negativo. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa con la aceleración normal? Simplemente es la velocidad al cuadrado sobre radio de curvatura. Sustituimos los valores que tenemos numéricamente, que es 7.071.
al cuadrado entre el radio de curvatura, que es 100. Y esto nos va a dar un valor de 0.5 metros por segundo al cuadrado. Ahora bien, si nosotros queremos conocer, como dice el problema, lo que es la magnitud de la aceleración totalmente, pues simplemente recordemos por teorema de Pitágoras, establecer lo que es la magnitud de este vector. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar simplemente 0.5 al cuadrado más el valor de menos 1.178 al cuadrado. Y con esto, ¿cuánto nos va a dar el valor de la aceleración? Simplemente nos va a dar un valor de 1.27. ¿Ok? Bueno, 1.279 metros por segundo al cuadrado. Pero que por convención podemos escribirlo de otra manera. Vamos a poner aquí ya el resultado final en esta parte. Simplificando lo que son los decimales, simplemente nos va a dar un valor de 1.3 metros por segundo al cuadrado. Y con eso lo que estamos conociendo ya simplemente lo que es la aceleración en este intervalo de tiempo, ¿ok? Como se ve, simplemente es aplicar los conceptos que ya se conocen de la cinemática que se vieron previamente, pero aquí aplicando directamente a este tipo de sistema de coordenadas. Como se ve, es sencillo, no es tan complicado, pero obviamente puede hacerse más difícil. Espero que les haya gustado el video, nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.